Ya, entonces en la configuración externa lo que hay que ver son los hemisferios cerebrales. ¿Ok? Ya los surcos, los lóbulos, las involuciones o giros, bueno, y las áreas corticales, que luego les voy a explicar qué cosa es, ¿sí? El cerebro, ¿sí? O los hemisferios cerebrales son derivados del encéfalo, ¿ok? Ya es, digamos, la parte que se formó al último, ¿ya? Y la corteza cerebral, finalmente, todas las demás funciones de nuestro sistema nervioso central están, digamos, subyugadas a la corteza cerebral, cosa que no pasa en los animales de la escala inferior, ¿sí? Que no tienen una corteza tan desarrollada como nosotros. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este sería un hemisferio derecho, ¿sí? Ya esta sería la cara lateral, ¿ok? Y existen en los hemisferios cerebrales los llamados surcos primarios, ¿sí? Los surcos primarios son iguales en todas las personas. Los surcos secundarios y los terciarios, ¿sí? Varían. Y de hecho, los terciarios son individuales para cada persona. ¿Sí? Son como los rasgos faciales, digamos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá primero. Ese surco es el surco central. ¿Sí? En los libros clásicamente se le llama cisura de Rolando. ¿Ya? Ese sería el surco lateral. También se llama cisura de Silvio. En los libros clásicos se le llama así. ¿Sí? Ya, surco lateral. Y en la parte posterior, lo que vendría a ser, ya vamos a ver luego el lóbulo occipital, ¿sí? Existe en realidad la terminación de lo que viene a ser el surco parieto occipital. Luego vamos a ver que de aquí se traza una línea imaginaria hacia la parte inferior para finalmente dividir a los hemisferios en los 4 lóbulos que finalmente tiene. Esta sería la cara medial, y en la cara medial tenemos el surco parieto occipital, que era el que veíamos antes, ¿sí? O sea que el surco parieto occipital está en la cara medial, ¿ok? Sí. Esa creo que también se le llamaba simiana o algo así. No, se llama parieto occipital. Silviana es el surco lateral. La que está aquí abajo es el surco calcarino, ¿sí? Y esto que está allí viene a ser el surco central, ¿sí? En donde terminaría el surco central. Esos surcos que he mencionado son surcos primarios, o sea que todas las personas, en todo el mundo, en todos es igual, ¿sí? Esos surcos son iguales en todas las personas, ¿ok? De allí en adelante, ¿sí? Los secundarios y los terciarios, como ya dije, varían muchísimo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, finalmente, esos surcos van a dividir a los hemisferios en 4, que son los 4 lóbulos, ¿sí? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Además, hay que mencionar, ¿sí? Que aquí en la cara medial, salvo estos 2 surcos, que son el parieto occipital y el calcarino, ¿sí? Las estructuras que están aquí, ¿sí? Varían mucho, pero ¿sí? hay que mencionar acá que existe lo siguiente, ¿sí? Este surco que está aquí se llama surco marginal, ¿ok? Ya, ese es el surco marginal. Ya dijimos que este es donde termina el surco central, el parieto occipital y el surco calcarino, que también ya lo mencionamos. Y hay que decir luego lo siguiente: esto que está aquí es donde termina el surco precentral, así se llama, luego lo vamos a ver, ¿sí? Este es el lóbulo frontal. Y aquí detrás está el surco poscentral, o donde terminaría el surco poscentral, que está en la cara lateral. Entre los dos hay una estructura que recibe el nombre de lobulillo paracentral. Detrás, ¿sí? Y por delante del surco parieto occipital está una estructura que se llama precúneo. Y detrás
¿sí?, del surco parieto-occipital, y entre ese y el surco calcarino está lo que se llama la cuña. ¿Ok? En cuanto a la cara inferior, hay muchas más variaciones todavía. Para mencionar, el surco calcarino que se sigue viendo, ese surco que se llama surco colateral, y en el lóbulo frontal, el surco olfatorio. Además, aquí, este surco se llama surco en H. ¿Ok? Las circunvoluciones. ¿Qué son las circunvoluciones? El cerebro, ¿sí?, la corteza cerebral, está plegada sobre sí mismo, ¿sí? ¿Ya? O sea, si pudiésemos extenderla, o sea, si estuviera extendida, cubriría de hecho muchos metros cuadrados, ¿sí? ¿Ok? O sea, el manto cortical, las neuronas que están en la corteza, si se extenderían, o sea, si fuera todo plano, ¿no?, ¿ya?, cubrirían muchísimas áreas, un área enorme, ¿ya? Entonces, como eso no puede ocurrir en la cabeza, entonces por eso que, ¿no?, la corteza está plegada, ¿no? Y eso es lo que forman lo que se llaman las circunvoluciones. Vamos a mencionar que el surco lateral es este que está aquí, ¿okay? Tiene en la descripción anatómica una parte posterior que viene a ser esta, que acá está con el número 3, ¿sí?, ya que es el surco lateral propiamente dicho. Tiene una parte, ¿sí?, anterior, que es el ramo horizontal anterior, un ramo ascendente, y entonces aquí queda delimitado lo que se llama la porción orbitaria, la porción triangular, que es esta, y este que es el opérculo, así se llama, ¿sí?, opérculo. Vamos a empezar viendo las circunvoluciones que hay en el lóbulo frontal. Ya dijimos que aquí está el surco central. Delante del surco central, aquí con la letra C, ¿sí?, esto vendría a ser el surco precentral, así se llama, surco precentral. Además hay otros dos, que vendría a ser un surco frontal superior y un surco frontal inferior. El resultado es que ¿cuántas circunvoluciones frontales habría? 4. ¿Sí? La que está delante, ¿sí?, la que está acá como número 4, es la circunvolución frontal ascendente. Ya vamos a ver ahí que ahí está el área motora primaria. Luego hay circunvolución frontal superior, media e inferior. En cuanto al lóbulo parietal, está el surco postcentral, que ya habíamos comentado anteriormente, ¿sí?, y hay un surco intraparietal, que viene a ser este que está aquí. Entonces, ¿cuántas circunvoluciones parietales hay? Hay 3. La circunvolución parietal ascendente, ¿sí?, que es donde se encuentra el área sensitiva primaria, y luego tenemos, ¿sí?, la circunvolución parietal superior y la circunvolución parietal inferior. Además, hay que mencionar que en la circunvolución parietal inferior tenemos al final del surco central, que viene a ser este, hay una circunvolución acá que se llama supramarginal, ¿ok? Y detrás está la circunvolución angular o gyrus angular. Gyrus o circunvolución es igual, ¿ok? ¿Ya? En el lóbulo temporal vamos a tener aquí, ¿sí?, un surco temporal superior, un surco temporal medio y un surco temporal inferior, ¿sí? ¿Ya? Entonces tenemos 3 circunvoluciones. El surco temporal inferior aquí se está mostrando, pero en realidad se ve más en la cara inferior, ¿sí? En cuanto al lóbulo occipital, básicamente lo que hay es un surco occipital transverso, que viene a ser este que está aquí, y hay esas circunvoluciones occipitales. Si nosotros abrimos el surco lateral, vamos a encontrar lo que se llama lóbulo de la ínsula, así se llama, lóbulo de la ínsula, ¿sí? En ese lóbulo de la ínsula existen, ¿sí?, esos surcos, como se menciona ahí, y estas circunvoluciones, ¿ok? En cuanto a las áreas corticales, a ver, para explicar un poco qué cosa es lo de las áreas corticales. Nosotros hemos venido estudiando, ¿sí?,
un poco lo que es, ¿no?, la sensibilidad y el movimiento y el olfato, la visión, el gusto, ¿no es cierto? Sí, hemos venido, ¿no?, viendo, ¿no?, lo de los nervios craneales, etc., ¿no? Bueno, resulta que en la corteza cerebral, o sea, el movimiento muscular, el movimiento voluntario, ¿ya?, nace de la corteza cerebral, ¿sí? La corteza cerebral es un grupo de millones de neuronas, ¿sí?, que tienen determinadas funciones, ¿ok? ¿Sí? Eso ya se sabe desde hace muchísimos años, ¿sí?, que tienen determinadas funciones, ¿sí? En el caso de la parte motora, se entiende que la parte motora es una eferencia, ¿no es cierto? O sea, es algo que de la corteza sale, ¿sí?, hacia la periferia. Entonces, la vía motora es una vía eferente. La orden para el movimiento de un brazo, de una pierna, etcétera, etcétera, ¿sale de dónde? Sale de la circunvolución frontal ascendente, ¿sí?, en donde está el área 4, ¿sí? Por eso que también se llama área motora primaria, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya? El área 4 es lo que está aquí en rojo, ¿ok? Es todo esto que está acá, ¿ya? Las áreas que están acá marcadas como 6, 8, 9, 10 son áreas motoras secundarias, ¿sí?, áreas de asociación. Detrás de la circunvolución del surco central está, como ya les dije, acá está en verde oscuro, las áreas 3, 1 y 2, que son las áreas sensitivas primarias. O sea, ahí terminan las vías de la sensibilidad. Eso entonces, ¿qué cosa es? Eso es una vía aferente, porque de la periferia, ¿no?, llega finalmente a la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo sienta dolor en tal sitio, ¿sí?, y que luego se haga una orden para retirarse, me están pinchando, por ejemplo, ¿no?, ya se me están pinchando un dedo, yo siento dolor y la respuesta ¿cuál va a ser? Retirar mi dedo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, pero primero, ¿a dónde va a llegar la sensibilidad? Al área 3, 1 y 2, ¿sí? Y como se podrán imaginar, del área 3, 1 y 2 tiene que haber de alguna manera hay una comunicación con el área 4, ¿para qué? Para que salga la orden de retirar la mano, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? En cuanto al área visual primaria, o sea, donde finalmente vemos, ¿sí?, además de las vías visuales y de todo lo que ya se ha visto, ¿sí?, finalmente el área visual primaria está en el lóbulo occipital y son las áreas 17, 18 y 19. En cuanto a la audición, están en el lóbulo temporal, ¿sí?, área 41, área 42, área 52, ¿sí? Las áreas 44 y 45 y las que están acá marcadas como 39 y 40 son áreas del lenguaje, ¿sí? Aquí, ¿sí?, en cuanto a lo que es el lenguaje, a ver, creo que si les pongo el ejemplo así lo van a entender. Ustedes pueden agarrar y leer 2 páginas rápidamente y eso significa que van a entender lo que han leído. No necesariamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para el cerebro, una cosa es el lenguaje hablado y otra cosa es la comprensión. Por eso es que uno de los mayores déficits que tenemos nosotros es que todo el mundo habla, ¿sí?, ¿no?, pero que entiende nada, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en el cerebro son 2 áreas diferentes. En teoría, deberían de desarrollarse paralelamente, pero no siempre es así. Sí. ¿Y el área de Broca tendría que ver con esa comprensión? Sí. El área 39 y 40 es el área de lenguaje de comprensión. Las de abajo son las áreas de expresión. Entonces, repito, cuando yo hablo, ¿sí?, una cosa es que yo pueda hablar y otra cosa es que yo pueda entender, ¿ok? ¿Ya? Entonces, cuando hay accidentes cerebrovasculares, lo que comúnmente se llama derrame cerebral, ¿sí?, hay veces en que lo que ocurre es una afasia. El término de afasia implica que la persona puede quedar
digamos, sin la capacidad de poder hablar. Pero eso no significa que no pueda entender lo que le están diciendo. No sé si se entiende lo que le estoy diciendo. Sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Si a una persona le da un accidente cerebrovascular y se le ve comprometido el lado izquierdo, generalmente el lado izquierdo es el lado en donde está dominante para la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente es diestra, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Ya, por lo tanto, el mayor desarrollo, el desarrollo de estas habilidades está en el lado izquierdo. De tal manera de que si lo que se compromete es el lado izquierdo, sea por infarto o sea por hemorragia intracerebral, la persona va a quedar con afasia. No va a poder hablarnos, pero si nosotros le hablamos, nos entiende, sí nos entiende lo que le estamos diciendo, pero no nos puede contestar. ¿Sí? De repente es un poco complicado de entender esa situación, pero si tenemos en cuenta que, repito, una cosa es que se comprometan estas áreas y otra cosa es que se comprometan estas áreas. No siempre se comprometen igual. Por eso es que no todas las personas que tienen derrame, ¿sí? En términos de realidad es accidente cerebrovascular, ¿ya? No pierden la capacidad de poder hablar y otras sí. ¿Ya? En la cara medial también hay una serie de áreas, ¿sí? También están acá las áreas visuales, 17, 18, 19, ¿sí? Aquí están las áreas motoras. Estas áreas que están acá como 23, 24, 31, 32, tienen que ver con lo que se llama glóbulo límbico, ¿sí? Con el sistema límbico. El sistema límbico es aquel sistema que tiene que ver con las emociones, ¿sí? ¿Ya? Esto que está aquí es una representación del movimiento, ¿ok? ¿Ya? La idea, o sea, esta representación, ¿qué significa? Que el movimiento de la mano implica, ¿qué cosa? Un área cortical grande, ¿sí? Solamente, ¿sí? Para el movimiento de la mano, en el sentido de que nuestra mano, ¿sí? Tiene movimientos muy finos, ¿ok? Por eso la representación, ¿sí? De este tamaño, que lo que significa es que el área, digamos, las neuronas encargadas de ese movimiento ocupan toda esa área del área 4, ¿sí? Miren el área que ocupa solamente todo el miembro inferior nada más. Es un área pequeña, el área de los músculos de la cara y aquí abajo, ¿no? En cuanto al, ¿sí? Ya al movimiento de la lengua que está ahí abajo, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa eso, es una representación. ¿Ok? También existe para la parte sensitiva, ¿sí? Y ya en la parte sensitiva, como pueden ver, la mano ya no se ve tan grande. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿sí? Las partes de nuestro cuerpo que tienen mayor sensibilidad no son las manos, sino qué cosas son, ¿sí? La cara, los labios, ¿sí? Y también, por supuesto, ¿sí? Los genitales, ¿ok? Ya a eso se refiere con esta representación de lo que se llama homúnculo motor y homúnculo sensitivo, ¿sí? Y ahora vamos a ver una configuración interna, ¿sí? Van a disculpar que lo haga de esta manera tan rápida, sino que si no, no alcanzaría el tiempo, ¿sí? En cuanto a la configuración interna, debajo de la corteza cerebral, ¿okay? Existen una serie de núcleos, ¿okay? Que se llaman núcleos basales o ganglios basales, así se llaman, ¿sí? También existe, por supuesto, sustancia blanca. ¿La sustancia blanca qué cosas son? ¿Sí? Son axones, ¿sí? Son axones, ¿sí? Y también están los ventrículos laterales, que forman parte del sistema ventricular. Eso vamos a obviar porque eso ya se ha visto, ¿ok? Entonces vamos a ver los núcleos basales y las fibras nerviosas. Los núcleos basales, ¿sí? Son el cuerpo estriado, el núcleo amigdalino y lo que se conoce con el nombre de claustro. Como se ve ahí, el cuerpo estriado incluye lo que son el núcleo caudado y el núcleo lenticular. El núcleo lenticular incluye el putamen y el globo pálido. Son estructuras, ¿sí? Ya nucleares. El cuerpo estriado, ¿sí? Al igual que todas las áreas del sistema nervioso central,
tienen algunas partes que se formaron primero y otras que se formaron al último. Las que se formaron al último son las del neoestriado, que son el putamen y el núcleo caudado. ¿Sí? Lo primero que se formó es el núcleo amigdalino. ¿Sí? Luego el globo pálido y luego, ¿no?, estas estructuras que están acá. En una vista lateral del hemisferio derecho, ¿sí?, acá se ha sacado parte de lo que sería la corteza cerebral, se vería de esta manera. ¿Ok? Este vendría a ser el núcleo caudado y este viene a ser el núcleo lenticular, pero visto lateralmente. ¿Ok? ¿Sí? El núcleo amigdalino se encuentra aquí, ¿sí?, ya en la parte final de la cola de lo que se llama núcleo caudado. Cuando hacemos un corte axial de los hemisferios, acá miren, acá está A. A significa que el corte está más o menos a esta altura y B está un poco más abajo. ¿Sí? El corte axial del hemisferio. ¿Ya? Esa sería la cabeza del núcleo caudado. Esas son las estructuras del núcleo lenticular. Ese sería el claustro. Esa sería la rodilla del cuerpo calloso, el esplenio del cuerpo calloso. Luego vamos a ver qué cosa es eso del cuerpo calloso. Ese viene a ser nuestro tercer ventrículo y esa es el asta occipital del ventrículo lateral. ¿Ok? Todo lo que está acá, esto es la corteza cerebral, esto es la sustancia blanca y lo que está acá, el mismo color de acá, son los núcleos basales, ¿sí?, los núcleos de la base. ¿Sí? Se le llama cuerpo estriado porque en realidad el núcleo caudado está unido al núcleo lenticular mediante una serie de estructuras que se llaman estrías. Por eso se llama cuerpo estriado. Es más, la cabeza del núcleo caudado, como se ve aquí, está unida al putamen. Pero eso solamente se ve dependiendo del corte, porque como pueden ver aquí, por ejemplo, no se ve la unión. Simplemente es porque ese nivel de corte, ¿no?, a ese nivel no se ve, pero si hacemos el corte más abajo, sí se ve que están unidos. Si hacemos un detalle de la parte donde está el núcleo lenticular y donde está el claustro, ¿sí?, vamos a tener, ahí está el putamen, ese es el globo pálido, ¿sí?, ese es el claustro, y como pueden ver hay una serie de, ¿sí?, hay sustancia blanca, ¿no?, entre las estructuras, ¿sí? La sustancia blanca que está acá recibe el nombre de cápsula interna. ¿Ok? Ya recibe el nombre de cápsula interna. La sustancia blanca que está entre el putamen y el claustro se llama cápsula externa. Y la que está entre el claustro y esto que está acá, que es el lóbulo de la ínsula, ¿sí?, se llama cápsula extrema. Así se llama. ¿Sí? ¿Qué son estas áreas de cápsula interna, externa y extrema? Son sustancia blanca, por lo tanto, ¿qué cosas son? Son lugares en donde transcurren una serie de fibras nerviosas, aferentes y eferentes, ¿ok? O que también conectan, ¿sí?, áreas, ¿sí?, del mismo hemisferio o de los dos hemisferios. Eso vamos a ver cuando veamos la sustancia blanca, ¿ok? En cuanto al detalle del núcleo lenticular, el núcleo lenticular tiene esa forma triangular, ¿sí?, ese es el putamen, ese es el globo pálido, ese es el globus medialis, ¿sí?, hay sustancia blanca entre ellos, se llama lámina medular, externa e interna, y esa es la cápsula interna. Ese es un detalle del núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino viene a ser este que está aquí, ¿sí?, cabeza, cuerpo, cola del núcleo caudado, eso es el núcleo lenticular, eso es el tálamo. El tálamo es el diencéfalo, por si acaso, ¿sí? Ya el tálamo pertenece al diencéfalo. El diencéfalo está debajo de la corteza cerebral, ¿sí? Y ese es el núcleo amigdalino. En cuanto a las proyecciones del cuerpo estriado, las proyecciones se refiere a las comunicaciones que existen, ¿sí?, del cuerpo estriado. El cuerpo estriado tiene una serie de aferencias. ¿Qué significa? O sea, que son fibras que llegan, ¿no es cierto?, al cuerpo estriado. Y esas son fibras que vienen de la corteza, córtico-estriadas, tálamo-estriadas y microestriadas. Micro se refiere a sustancia negra.
La sustancia negra es un núcleo que está en el mesencéfalo, ¿ok? ¿Sí? Lo que también se llama locus nigra, exacto, es lo mismo. Es un núcleo que está en el mesencéfalo, ¿ok? ¿Ya? Y también hay fibras estriatales, ¿sí? Las eferencias básicamente van a ser, ¿sí? Como se puede ver ahí, a ver, el putamen siempre se va a comunicar con el globo pálido, ¿sí? O sea, el putamen se comunica con el globo pálido y no al revés. El globo pálido solamente recibe, ¿qué cosa entonces? Eferencias del putamen, del neoestriado, en buen acuerdo, ¿sí? Y no es al revés, ¿ya? En cuanto a las conexiones del globo pálido, el globo pálido se va a conectar entonces con una serie de estructuras, ¿sí? Que son el tálamo y una serie de núcleos que están debajo, ¿sí? Ya que están por debajo, ¿ya? Allí debajo existe una zona que se llama el campo H de Forel, así se llama, ¿sí? ¿Ya? En ese campo simplemente lo que, como dice acá, no, lo que hay en realidad es un conjunto de fibras nerviosas, ¿sí? Que van a comunicar estructuras que hay en esa zona con las estructuras que están por encima, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya? Entonces hay campo H1, campo H2, campo H3, yo voy a subir igual a clase, ¿sí? No voy a leer todo eso. Igual lo van a leer en el libro, ¿ok? O deben de leer en el libro para que lo entiendan mejor. Y en cuanto a las funciones del cuerpo estriado, hay que decir lo siguiente, a ver. Como se menciona acá, el cuerpo estriado recibe información de la corteza, ¿sí? Efectivamente, ¿sí? ¿Ya? La corteza le manda información al cuerpo estriado que está por debajo, y como dice aquí, ¿no? Ahora, no solamente la corteza, sino también al diencéfalo, al tronco cerebral, a una serie de estructuras, a una serie de núcleos, ¿sí? Y como dice aquí, ¿no? Las integra y las envía nuevamente a la corteza, ¿sí? Pero no solo a la corteza, sino también a las otras estructuras. Y como dice aquí, ¿no? ¿Para qué cosa sirve entonces el cuerpo estriado? Para regular los movimientos voluntarios, para el aprendizaje de habilidades motoras, para movimientos involuntarios, tipo de balanceo armónico cuando caminamos, ¿ok? ¿Sí? Ya más o menos se podrán dar una idea entonces, si estos núcleos tienen que ver con eso, entonces las alteraciones de esos núcleos, que básicamente son alteraciones de los neurotransmisores, ¿sí? Hay que mencionar que el principal neurotransmisor de la sustancia negra es la dopamina, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya? Del resto de los otros es la acetilcolina, ¿ok? ¿Ya? ¿Qué cosas son esas sustancias? Son neurotransmisores. Las neuronas se comunican unas con otras por medio de ¿qué? De neurotransmisores, ¿sí? Así se le llama. Adrenalina, noradrenalina, GABA, sustancia P, hay un montón de, ¿sí? De neurotransmisores. En este caso, la dopamina es un neurotransmisor de los más importantes, ¿sí? El déficit de dopamina, ¿sí? Ocasiona, digo, de lo que ustedes deben de conocer porque han escuchado seguramente, ¿sí? La enfermedad de Parkinson, porque las otras enfermedades probablemente les sea un poco más raro o quizás no lo han escuchado, ¿sí? ¿Ya? Pero de hecho, que la enfermedad de Parkinson sí la han escuchado, ¿sí? ¿Ya? En la enfermedad de Parkinson en realidad es un trastorno hipokinético, o sea, es un trastorno en donde los movimientos, ¿sí? de la persona se hacen lentos, además no tiene expresión facial. Nosotros, todas las personas tienen una expresión facial. Uno las ve, puede estar serio, triste, alegre, etcétera, etcétera. Pero tienen una expresión facial y pueden expresar una determinada situación. O sea, se pueden reír ante algo que les causa risa o están tristes por algo que les causa tristeza. ¿Ok? La cosa es que tienen una expresión. Bueno, lo que tiene Parkinson no tiene expresión. Tiene una fascia, así se llama, una fascia inexpresiva, ¿sí? Además sus movimientos son lentos y además existe algo muy característico que es el temblor, ¿sí? El temblor en la mano especialmente, ¿ok? La enfermedad de Parkinson no tiene cura, ¿sí? Es una enfermedad crónica, degenerativa, ¿ya?
Las otras enfermedades, ¿sí? ¿Sí? Como la corea, la ketosis y el animalismo, son los trastornos contrarios, ¿sí? En donde hay, digamos, exceso de movimiento. La corea, por ejemplo, de la cual hay dos tipos, que es una la enfermedad de Huntington, que quizás así van a ver en el libro, ¿sí? O la corea de Sydenham, ¿ok? ¿Ya? Son trastornos genéticos. La corea, ¿sí? A lo contrario al Parkinson, aquí lo que hay son movimientos explosivos, movimientos rápidos, pero no son coordinados, ¿sí? ¿Ya? Entonces, una persona puede estar, digamos, a veces puede que causa risa, ¿sí? ¿Ya? Pueden estar, por decir, están tranquilos y de golpe, ¿no?, hacen esto o mueven la cabeza, ¿sí? ¿Ya? O tienen un movimiento, ¿sí?, absolutamente descoordinado, ¿sí? Esa es Corea, digamos. Sí. Son movimientos involuntarios. Son movimientos involuntarios, claro. Claro que son movimientos involuntarios, ¿sí? Ya, o sea, la persona no lo puede controlar, ¿no? La aketosis es lo mismo, pero en este caso el movimiento es como que es un movimiento lento, digamos, ¿sí? Como que es algo así como que... Algo así, ¿sí? Repito que puede causar risa para el que nunca lo ha visto. Yo he visto algunas pocas veces, porque no son enfermedades muy comunes tampoco, ¿eh? O sea, la corea y la ketosis no son enfermedades muy comunes. La Parkinson es de hecho mucho más frecuente, ¿sí? Sí. Claro, el equilibrio de la Tourette es un tipo de trastorno, ¿sí?, de los ganglios de la base, ¿sí?, en donde hay, ¿sí?, o sea, tic nervioso, digamos, ¿sí? Eso causa más risa todavía, ¿ok? ¿Sí? O sea, puede causar risa ya cuando uno ve a la persona haciendo eso, pero es absolutamente involuntario, o sea, la persona no lo puede controlar, ¿ok? Es una enfermedad finalmente, ¿sí? En el caso del hemibalismo se refiere a que son movimientos involuntarios que solamente afectan la mitad del cuerpo, nada más. A eso se llama hemibalismo, ¿sí? Bueno, esos trastornos, como otros más, ¿sí?, son trastornos de los núcleos basales. Básicamente son trastornos de los neurotransmisores, ¿sí? ¿Ah? Ya, en cuanto a las fibras nerviosas, a la sustancia blanca, vamos a tener fibras comisurales, fibras de asociación y fibras de proyección. Las fibras comisurales, ¿sí?, que son esas que están allí, son básicamente las fibras que conectan, ¿sí?, estructuras de los hemisferios, ¿ok? Ya, de ambos hemisferios, ¿ok? O de zonas de ambos hemisferios, ¿ok? ¿Ya? La más grande es el cuerpo calloso, que es la estructura que está aquí, esta estructura que está acá, ¿sí? ¿Ya? Tiene un pico, tiene una rodilla, tiene un cuerpo y tiene un esplénico, así se llama, ¿sí? ¿Ya? Entonces el cuerpo calloso es la comisura más grande, ¿sí? Ya comunica ambos hemisferios, ¿ok? ¿Sí? O sirve de comunicación para los dos hemisferios, ¿ok? ¿Ya? Como dice aquí, es la que concentra el mayor número de fibras nerviosas. También está la comisura blanca anterior, ¿sí?, que está allí, ¿sí? Este vendría a ser un corte, ¿sí?, sagital, ¿sí?, más o menos a nivel del encéfalo y del tronco, ¿sí? Este sería el tálamo, este es el cerebelo, esta vendría a ser la hipófisis. Esa es la comisura blanca anterior, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya? Une estas estructuras. El hipocampo, los núcleos amigdalinos, ¿sí?, tienen una función límbica. ¿A qué se refiere el sistema límbico? Como ya les mencioné, se refiere a lo que son nuestras emociones, ¿ok? Las emociones son, ¿no?, tristeza, pena, alegría, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Ya? También hay una comisura posterior, es esa que está allí, ¿sí? Esta es la protuberancia, este es el cuarto ventrículo, es la lámina cuadrigémina. La lámina cuadrigémina está detrás del mesencéfalo, ¿sí? Es la parte posterior del mesencéfalo. Esa es, digamos, la zona donde dice la glándula pineal tiene que ver con nuestro ciclo circadiano, así se llama, ¿sí? Nosotros tenemos un ciclo donde cuando está de noche nos da sueño, ¿sí? Y cuando está de día
estamos despiertos. Nosotros somos de hábito diurno, ¿ok? En general, ¿sí? Yo sé que hay gente que trasnocha, ¿sí? ¿Ya? Pero, ¿sí? Y no necesariamente por trabajo, ¿no? ¿Ya? Pero en general nosotros somos de hábito diurno. Los gatos, por ejemplo, son de hábito nocturno. ¿Sí? Los perros no son de hábito nocturno, son de hábito diurno. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la alteración más común es cuando uno se va de viaje, de aquí, por ejemplo, ¿no? A Europa, ¿no? Y cuando llega, uno sale de acá de día, el viaje dura más o menos 12 horas, debería llegar de noche, sin embargo, cuando llega allá ya está amanecida, ¿no? ¿Sí? Y entonces los primeros días, 24, 48 horas, hay todo un trastorno de nuestro ritmo circadiano, ¿ok? Luego tenemos el fornix, que es otra de las comisuras, ¿sí? ¿Ya? Esta es la estructura, ¿sí? Esto también tiene que ver con el sistema límbico, y también tiene que ver con la memoria. La memoria está compuesta de dos cosas, ¿sí? La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, ¿ok? No es lo mismo, por si acaso. Los abuelitos suelen perder muchas veces la memoria a corto plazo, pero se acuerdan de cuando tenían 20 años y tienen 90 años. ¿Sí? O sea, probablemente mantienen, ¿sí? muy vívida su memoria a largo plazo. Sin embargo, la memoria a corto plazo, ¿no? Muchos la van perdiendo. Ahora, hay una serie de enfermedades como las demencias, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Ya? En donde sí se pierde, por supuesto, todo, ¿no? Además, no solamente la memoria, sino también las funciones cognitivas, ¿no? ¿Ya? En cuanto a la vénula, ¿sí? También está, ¿no? En la parte posterior, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? También tiene que ver con, ¿sí? Las emociones, con nuestra conducta, ¿no? Luego tenemos fibras de asociación. Las fibras de asociación son las que conectan áreas en los mismos hemisferios, ¿sí? ¿Ya? Este es un esquema en donde se ve más o menos fibras que, ¿no? Asocian, por ejemplo, ¿no? Áreas, ¿no? O circunvoluciones en un mismo hemisferio, ¿no? O zonas o lóbulos, etc. ¿No? ¿Ok? En cuanto a las fibras de proyección, ¿sí? Acá se refiere básicamente a las fibras que de la corteza cerebral bajan por todo el tronco hacia la médula espinal y viceversa. Las que de la médula espinal ascienden por todo el tronco hacia la corteza, o sea, las vías aferentes y las vías eferentes. ¿Sí? ¿Ya? Como ya dijimos, había una zona amplia que se llama cápsula interna, que es la zona de las zonas más importantes, porque son el lugar por donde van a, ¿sí? ¿Ya? Subir y bajar una serie de, ¿sí? Vías de las más importantes. ¿Ok? La cápsula interna tiene un brazo anterior, tiene una rodilla y tiene un brazo posterior. ¿Ok? ¿Sí? El brazo posterior, además, tiene como que pisos. O sea, acá no vamos a ver eso, pero si pudiésemos verlo en 3D, digamos, pudiéramos ver que el brazo posterior tiene, ¿sí? Pisos, y en esos pisos, por uno de los pisos pasan unas fibras y por otro pasan otras fibras, como vamos a ver ahora. ¿Ok? Este vendría a ser un corte, ¿sí? Sagital, donde se ve la corona radiada. Esta vendría a ser la cápsula interna. ¿Ok? ¿Ya? Y vamos a ver aquí en detalle, ¿no? Lo que pasa por la cápsula interna, específicamente en este caso por el brazo anterior. Pasan esas fibras que se ven ahí, ¿sí? Corticotalámicas, talamocorticales, frontocortinas, caudoputaminales. En cuanto a la rodilla, pasa la vía motora primaria, ¿sí? El haz córtico nuclear, ¿sí? Se llama córtico nuclear para diferenciarla del córtico espinal. El córtico nuclear es el que básicamente se refiere a las fibras motoras que van a los nervios craneales, o sea, los que tienen que ver con el movimiento de la cabeza y del cuello. ¿Ok? Ese es el haz córtico espinal, el córtico nuclear, perdón. El haz que tiene que ver con el movimiento del resto del cuerpo se llama haz córtico espinal.
¿Ya? Y en el brazo posterior, ¿sí? En el sector lentículo talámico, o sea, digamos, en el primer piso del sector, ¿ya? Pasan esas vías que vemos aquí, ¿sí? Así como córtico nígrico se refiere a la sustancia negra, o locus niger, rúbrico se refiere a otro núcleo que también está en ese encéfalo que se llama núcleo rojo, así se llama. También tiene que ver con los movimientos, ¿sí? Involuntarios. ¿Ok? En cuanto al brazo posterior, ¿ok? ¿Sí? Por ahí pasa, por ejemplo, el sector retrolenticular, perdón, pasa la vía visual, ¿sí? Y por último, ¿sí? Por el sector sublenticular pasan las fibras que se ven aquí. ¿Ok? Esto que les he tratado de dar en cuanto, a ver, en 40 minutos, faltan 10 minutos. Pero ya es algo absolutamente resumido, ¿sí? Porque en realidad son ambas clases largas, ¿sí? Además son clases importantes, ¿sí? Para entender luego, a ver, para que puedan comprender luego la fisiología y las patologías, ¿ya? Es importante entender la anatomía de esto, ¿sí? Y cómo se comunican, por ejemplo, las áreas de la corteza de los núcleos de la base con los núcleos que están por debajo, ¿sí? En la configuración interna del tronco del encéfalo. La semana que viene toca, si es que no hay cambios, ¿sí? Hacer configuración externa del tronco, eso es los lunes, y la configuración interna el miércoles. ¿Ya? ¿Ya? Espero que no haya cambio y entonces solamente veremos la configuración interna nada